Me llamo Amalia Berenguer y tengo 66 años. Durante más de 4 décadas trabajé como bibliotecaria en Castellón. Podría parecer un oficio tranquilo rodeada de libros y silencio, pero el verdadero ruido empezó cuando me quedé viuda y me vi obligada a sufrir a vivir sola en un piso de alquiler. El edificio antiguo y mal insonorizado se convirtió en una caja de ecos. Cada discusión de mis vecinos, cada portazo, cada televisor encendido a deshora, parecía atravesar las paredes como si fueran de papel. Al principio intenté resignarme. Me decías a mí misma que eran molestias pasajeras, que con tapones para los oídos lograría dormir, que con música suave conseguiría tapar los gritos de la escalera. Pero la paciencia se fue agotando. Volvía cansada de la compra o de mis paseos, y lo único que recibía era un estrépito constante que me recordaba lo poco que controlaba de mi propia vida. Me dolía reconocerlo. Había dedicado años a organizar las colecciones de la biblioteca, a ordenar el saber ajeno, y sin embargo era incapaz de ordenar mi propio descanso. Un día después de una noche particularmente insoportable, un vecino borracho estuvo arrastrando muebles hasta las 3 de la madrugada. Me levanté con una claridad extraña. No quería pasar el resto de mis días con el corazón acelerado por ruidos ajenos. Tenía ahorros suficientes para comprar un lugar modesto, pero mío. Me vi por primera vez en mucho tiempo tomando la iniciativa. La idea creció en silencio como esas semillas que germinan bajo tierra. No hablé con nadie, ni con mis hermanos, ni con las amigas del barrio. Y sobre todo lo mantuve oculto a mi hija Lucía. Con ella cada decisión se convertía en discusión, cuestionaba desde lo que comía hasta los gastos más pequeños. Si descubría que pensaba comprar una casa, encontraría 1000 motivos para convencerme de lo contrario. Guardé ese secreto como se guarda un tesoro frágil. En mi interior la mezcla de miedo y entusiasmo se transformó en un murmullo constante, por fin, un hogar que sería mío de verdad. Y con esa certeza empecé a imaginar cómo sería la vida lejos de aquel piso cargado de ruidos, más cerca del jardín que tanto había soñado y aún estaba por encontrar. El piso donde llevaba más de 10 años se había convertido en una especie de cárcel invisible. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual, los portazos de la vecina del tercero, al salir a trabajar la radio, a todo volumen de un jubilado que parecía no conocer el concepto de auriculares, y los gritos de una pareja joven que discutía con la misma pasión con la que luego se reconciliaba. Yo desayunaba con la taza en la mano, intentando ignorar aquel murmullo constante. Pero el café siempre sabía a ruido. Por las noches no era mejor. El de arriba arrastraba sillas como si estuviera montando un escenario, y los niños del piso de enfrente corrían por el pasillo como si fuera un campo de fútbol. A veces, cuando me despertaba a medianoche y escuchaba televisores encendidos, carcajadas o golpes, me preguntaba si era yo la que estaba fuera de lugar. Tal vez había envejecido demasiado para ese entorno. Tal vez pedía demasiado al desear un poco de silencio. Sin embargo, en medio de aquel desorden, mi mente se escapaba. Imaginaba abrir una ventana y escuchar pájaros en lugar de discusiones. Pensaba en un amanecer con olor a tierra húmeda, en un pequeño jardín donde pudiera plantar romero y azucenas, en la posibilidad de tender la ropa sin que se impregnara del humo de los cigarrillos de mis vecinos. Esos pensamientos eran mi refugio secreto, mi manera de sobrevivir al estrépito cotidiano. Había quienes me decían que me acostumbrara, que con la edad uno debía adaptarse y no arriesgarse a grandes cambios. Pero yo sentía lo contrario. Si algo merecía en esta etapa de mi vida era dignidad, un espacio donde no tuviera que justificar cada decisión, donde no estuviera vigilada por la mirada inquisitiva de Lucía, ni por el juicio de familiares que parecían conocer mejor que yo lo que me convenía. La soledad no me asustaba. Lo que me asustaba era que mi vejez quedara reducida a soportar, a resignarme a callar.
Esa idea se me clavaba como un aguijón cada vez que oía el siguiente portazo en el pasillo. Y fue esa certeza la que me impulsó a transformar mis fantasías en un plan concreto: buscar una casa donde el silencio me perteneciera y donde pudiera empezar de nuevo con la serenidad que tanto anhelaba. Mi hija Lucía siempre tuvo un carácter fuerte. Desde pequeña le gustaba organizar a los demás, imponer su orden en los juegos y decidir qué se hacía y qué no. A mí me parecía gracioso, incluso admirable, porque veía en ella una determinación que yo nunca tuve a esa edad. Pero con los años esa cualidad se fue transformando en otra cosa, una necesidad constante de dirigir, de controlar, de vigilar. A los 38 años, Lucía ya estaba casada con Rodrigo, un hombre tranquilo que parecía vivir a su sombra. Tenían 2 hijos pequeños que llenaban la casa de ruido y exigencias, y eso servía de justificación para todo, para no trabajar fuera, para exigir ayuda constante de los abuelos, para reclamar que el mundo girara alrededor de sus necesidades. Cuando me visitaba siempre llevaba la voz cantante. Revisaba mis facturas de la luz, me preguntaba cuánto gastaba en comida y llegaba incluso a comentar que quizás sería mejor que ella se encargara de mis cuentas, por si algún día se me olvidaba algo. Al principio lo tomé como un gesto de preocupación. Pensé que era la manera que tenía de demostrar cariño, aunque sonara autoritaria. Pero con el tiempo, empecé a sentir que lo que ella llamaba cuidado era en realidad una forma de decirme que yo ya no servía para tomar decisiones. Una tarde, sin ir más lejos, me vio llegar con una bolsa de la librería. Había comprado una novela y un pequeño cuaderno de tapas duras con flores en relieve, que me pareció hermoso para anotar pensamientos. Otra vez libros, mamá, me dijo, frunciendo el ceño. ¿No te parece un gasto innecesario? Con lo que cuestan podrías ahorrar para cosas más útiles. Su tono me heló. No era un comentario casual, era un reproche directo, como si estuviera desperdiciando un dinero que le pertenecía. Lucía, le respondí con calma. He trabajado toda mi vida. Tengo derecho a darme pequeños gustos. Ella suspiró, se cruzó de brazos y replicó. No digo que no, pero tienes que ser más consciente. Los tiempos son difíciles. Y si algún día te pasa algo, ¿quién crees que tendrá que hacerse cargo? Rodrigo y yo ya tenemos bastante con los niños. Esa frase se me clavó como un dardo. No hablaba de mi bienestar, sino de su miedo a heredar una carga. Comprendí en ese instante que no aceptaría jamás que yo decidiera por mí misma. Y sin embargo yo ya había tomado una decisión silenciosa. Buscaría mi casa lejos de su mirada inquisitiva. El primer choque serio entre nosotras fue esa tarde. Yo cerré el cuaderno con firmeza, lo guardé en el cajón y le pedí que no opinara sobre mis compras. Ella, ofendida, me recordó que todo lo hacía por mi bien, que era su obligación como hija cuidar de mí. Yo no respondí. Me limité a mirarla en silencio porque intuía que cualquier palabra añadiría leñas al fuego. Después de que se marchara, me quedé sola en el salón, acariciando las flores en relieve del cuaderno. Me sentí una adolescente escondiendo un secreto frente a una madre estricta, cuando en realidad era yo la madre y ella la hija. Esa inversión de papeles me dolió, pero también me dio fuerzas. Si Lucía se creía con derecho a decidir mis gastos más íntimos, ¿qué pasaría si descubría que pensaba comprar una casa? La sola idea de su reacción me llevó a reafirmar mi silencio. Guardaría el proyecto para mí como un refugio íntimo hasta que estuviera lista para cruzar la puerta de mi propio hogar. Y con esa determinación, aquella noche comencé a imaginar la escena en la notaría con un juego de llaves nuevo, descansando en la palma de mi mano. El día que crucé la puerta de la notaría, sentí que el aire pesaba distinto. Llevaba semanas reuniendo papeles, firmando documentos, comprobando una y otra vez que mis ahorros eran suficientes. Y sin embargo, nada me había preparado para la solemnidad de ese instante.
El notario leyó con voz monótona cada cláusula, como si hablara de algo ajeno a mí. Pero yo escuchaba cada palabra como quien oye un juramento de vida. Cuando estampé mi firma al final del contrato, un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Era como si todo mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que significaba ese gesto, la confirmación de que había recuperado las riendas. El notario me sonrió con formalidad y me entregó un pequeño sobre de piel. Dentro estaba la llave sujetas a un llavero rojo de plástico brillante. Tan simple y a la vez tan poderoso. La sostuve entre los dedos con cuidado, como si pudiera quebrarse. Era apenas un trozo de metal, pero en mis manos se convirtió en símbolo de independencia. El rojo del llavero parecía arder en mi palma, recordándome que no había marcha atrás. Por primera vez en años lo que tenía delante no pertenecía a nadie más. No estaba condicionado por ruidos, reproches, ni permisos. Era mío, y solo mío. Mientras guardaba el sobre en el bolso, me prometí que ese secreto debía seguir siendo mío hasta que me sintiera asentada. No estaba preparada para enfrentar la mirada inquisitiva de Lucía, ni los comentarios de la familia. Quería saborear cada paso en silencio, abrir las ventanas, oler la madera, recorrer el jardín, descubrir las grietas y las promesas de aquellas paredes. Salí a la calle con el corazón desbocado. El sol de Castellón caía fuerte, y aún así me pareció más liviano que nunca. Caminé despacio como si todo el mundo pudiera leer en mi rostro la emoción que intentaba ocultar. Esa mezcla de miedo y euforia me acompañó hasta llegar al autobús, donde apreté la llave roja en el bolsillo, como quien guarda una joya prohibida. En ese trayecto de regreso, mi mente ya dibujaba la primera noche que pasaría en la casa, con la certeza de que esa llave no abriría solo una puerta, sino un capítulo completamente nuevo en mi vida. La mudanza fue tan modesta como mi vida: unas cuantas cajas con ropa, mis libros más queridos, la vieja mecedora de la biblioteca y un par de fotografías enmarcadas. Los muebles ya estaban allí, sencillos pero sólidos, y eso me permitió instalarme sin grandes esfuerzos. Mientras los operarios descargaban las cajas, yo apenas podía creer que aquella casa blanca, con contraventanas verdes, fuese mía. Cuando cerré la puerta tras ellos y quedé sola, el silencio me envolvió de inmediato. No era la ausencia de ruido habitual de un ascensor parado o de un vecino dormido. Era un silencio profundo que parecía tener cuerpo propio. Caminé hacia la cocina, aún impregnada del olor a madera fresca y pintura nueva, y puse agua a calentar. Preparé un café sencillo, lo serví en mi taza de siempre y lo sostuve entre las manos como si fuese un ritual de bienvenida. El sabor era el mismo de cada mañana, pero allí adquirió un matiz distinto. No estaba contaminado por televisores ajenos ni por portazos inoportunos. Con la taza todavía humeante recorrí las habitaciones abriendo las ventanas. Una brisa suave entró desde el jardín trayendo consigo un aroma que me recordó a los veranos de infancia en el campo de mis abuelos. Cerré los ojos y respiré con calma, como si quisiera grabar ese instante en la memoria. Al caer la noche encendí una linterna y salí al jardín. El suelo crujía bajo mis pasos y cada rincón me parecía un territorio inexplorado. Descubrí un par de rosales viejos y una higuera solitaria en la esquina que lanzaba su sombra recortada contra la tapia. La linterna iluminaba fragmentos de hierba alta y por primera vez en mucho tiempo sentí que el espacio alrededor me pertenecía de verdad. Sin embargo, esa misma libertad llevaba escondido un temblor. La casa estaba en penumbra ajena, todavía sin hecha mis rutinas, y el crujido de la madera se mezclaba con mi propio pulso acelerado. Me pregunté si sabría adaptarme a tanto silencio, si la soledad nocturna no terminaría pesando más que el ruido que había dejado atrás. Volví al interior y me senté en la mecedora con otra taza de café. Dejé que el murmullo del viento se filtrara por las ventanas abiertas y me arrullara. En ese momento comprendí que aquel silencio, a veces inquietante,
Era la prueba tangible de que había dado el paso correcto y que ahora solo me quedaba defenderlo frente a todo lo que estaba por venir. Lucía siempre había tenido la costumbre de pasar por mi piso sin avisar. Tocaba el timbre o directamente abría con el juego de llaves que guardaba por si acaso. Yo solía permitirlo porque no tenía nada que ocultar, aunque me incomodaba sentir que mi intimidad estaba sujeta a sus visitas repentinas. Aquella vez, sin embargo, su confianza la llevó a Saka a encontrarse con algo que no esperaba. Un martes por la tarde, después de dejar a los niños en actividades extraescolares, se presentó en el edificio. Subió los escalones con la seguridad de quien cree que todo sigue igual, pero al abrir la puerta se topó con un vacío contundente, las paredes desnudas, el eco de sus pasos en el suelo, el olor a pintura gastada. Las sillas, la mesa y la mecedora ya no estaban allí. Lo único que quedaba era una marca rectangular en la pared, el fantasma del cuadro que me acompañó tantos años y que ya descansaba en mi nueva casa. Imagino su desconcierto al recorrer las habitaciones. No encontró ni mis libros ni las tazas con las que desayunábamos juntas en otras épocas. No halló las cortinas floreadas que tanto le molestaban. El piso era ahora un cascarón vacío, y en ese silencio debió sentir que yo le había ocultado un paso decisivo. Dicen que bajó al portal y llamó al casero con tono autoritario. El hombre, acostumbrado a lidiar con inquilinos y trámites, le confirmó sin rodeos que yo había rescindido el contrato y entregado las llaves hacía una semana. Según me contó después él mismo, Lucía se quedó de piedra murmurando algo sobre inconsciencia y caprichos de vieja. Pero la realidad era otra. Yo había tomado las riendas sin su permiso, y ese simple acto rompía el guión que siempre había querido imponerme. No tardó en llamarme. Su voz sonaba entrecortada, mezcla de reproche y nerviosismo. «¿Dónde estás viviendo, mamá?», preguntó con un tono más cercano a una orden que a una preocupación. Yo respondí con evasiva, recordándole que mi vida era mía y que no tenía por qué rendirle cuentas. Aquella conversación terminó en un silencio tenso que ninguno quiso rellenar. Sabía que a partir de entonces todo sería distinto. Ya no podría irrumpir en mi rutina, ni decidir por mí, ni usar la excusa de velar por mi bienestar, para controlar cada paso. Esa tarde, mientras colgaba el teléfono, sentí por primera vez el peso real de mi decisión. Había roto un equilibrio que, aunque injusto, mantenía la paz superficial en la familia. Ahora las piezas se habían movido y el tablero ya no estaba bajo las manos de Lucía. Y mientras en mi nuevo hogar se filtraba la luz del atardecer entre los visillos recién colgados, comprendí que la próxima jugada dependería de cómo yo defendiera ese secreto todavía intacto. Los primeros días en la casa fueron un aprendizaje constante. No solo tenía que acostumbrarme al silencio, sino también a los pequeños ruidos propios de una vivienda antigua, el crujir de la madera, al asentarse el goteo de una cañería, el batir de las contraventanas con el viento. Yo escuchaba todo con atención, como si cada sonido fuera una palabra nueva en un idioma que debía descifrar. Fue una mañana de sábado mientras intentaba arrancar unas hierbas del jardín, cuando escuché una voz clara al otro lado de la tapia. «Tiene que cortar más abajo, si no la raíz vuelve a salir». Levanté la vista y vi a una mujer de pelo blanco, recogido en un moño sencillo con los brazos firmes y las manos enfundadas en guantes de jardinería. Tenía una azada apoyada en la cadera y una expresión de autoridad serena. «Soy Pilar», se presentó inclinando ligeramente la cabeza. «Vivo aquí al lado». Me acerqué a la verja y le devolví la sonrisa. Conversamos un buen rato. Me contó que llevaba más de 30 años en esa casa, que cultivaba tomates, calabacines y hierbas medicinales. Yo le hablé de mis primeros intentos de plantar romero y de lo poco que sabía de jardinería. Entre consejos y anécdotas, descubrí en ella una franqueza que me resultó reconfortante. Antes de despedirse sacó un papelito del bolsillo de su bata y me apuntó su número de teléfono.
por si necesita algo o si vuelve a viajar. Yo suelo estar siempre en el huerto y tengo buen ojo para vigilar lo que pasa en la calle. Guardé ese papel con un cuidado casi reverente. No era solo un número, era la primera promesa de compañía sincera que recibía desde que me instalé, en contraste con la actitud de mi hija, que confundía control con protección. Pilar me ofrecía su ayuda sin exigir nada aquí a cambio. Aquel mismo día, al entrar de nuevo en la casa, sentí que por fin no estaba completamente sola. Había alguien que miraba por mí sin juzgarme, sin intentar decidir por mí. Y con esa tranquilidad recién encontrada, me permití imaginar cómo reaccionaría Lucía si algún día descubría que había otra persona vigilando mi vida desde la verja del jardín. El domingo me acerqué a la comida familiar con la intención de mantener la calma. Desde hacía semanas me sentía más ligera con la seguridad de mi nuevo hogar, pero también sabía que la tensión con Lucía era cada vez más evidente. Habíamos intercambiado pocas palabras tras aquel episodio del piso vacío, y su tono seguía cargado de reproches. Nos sentamos a la mesa larga de siempre con manteles heredados y platos desparejados. Entre conversaciones cruzadas, mi sobrina mayor, que nunca supo guardar silencio, soltó de repente: «La abuela tiene casa nueva». Lo dijo con esa inocencia que solo los jóvenes poseen, sin medir el peso de lo que estaba revelando. El cuchillo que sostenía mi hermano quedó suspendido en el aire, las miradas se cruzaron en un instante y el ambiente cambió, como si alguien hubiera abierto de golpe una ventana en pleno invierno. Lucía giró la cabeza y hacia mí con los ojos muy abiertos. «¿Casa nueva?», preguntó con una mezcla de sorpresa y rabia. «¿Es cierto, mamá?». Me limité a beber un sorbo de agua y a dejar que la tensión se acomodara en la mesa. No iba a dar explicaciones delante de todos. He estado haciendo cambios. «Sí», dije con calma, sin más detalles. Lucía soltó una risa seca. «¿Y tenías pensado decírmelo algún día? ¿O pensabas que jamás me enteraría?». Los demás intentaron desviar la conversación, que sí el precio de la fruta, que sí los estudios de los niños. Pero ella no cedía. Insistió en saber dónde estaba la casa, cuántos metros tenía, cuánto había pagado. Yo respondía con evasiva, recordándole que era mi decisión y que no necesitaba dar explicaciones. «No me lo puedo creer», dijo al final, dejando los cubiertos sobre el plato con brusquedad. «Todo lo haces a escondidas, como si yo fuera una extraña». La acusación me dolió más de lo que quería reconocer. Parte de mí deseaba que comprendiera, que celebrara conmigo este paso que viera en mi compra un acto de esperanza y no de traición. Pero otra parte sabía que ese momento no llegaría. Lucía no estaba preparada para aceptar que yo podía tomar decisiones sin pedirle permiso. El resto de la comida transcurrió entre silencios incómodos y frases cortadas. Yo masticaba despacio, con el sabor metálico del malestar en la boca, y me refugiaba en la certeza de que había hecho lo correcto al no compartir la dirección. Esa información seguía siendo mía, y mientras permaneciera en secreto, la casa seguiría siendo un refugio impenetrable. Cuando nos despedimos, Lucía me abrazó con frialdad. Sentí en su gesto más amenaza que afecto, como si estuviera jurando que encontraría la manera de descubrir lo que yo le negaba. Y en el camino de regreso a mi nuevo hogar, me pregunté cuánto tiempo más lograría sostener ese secreto antes de que la presión familiar intentara derribar mis muros. No tardó mucho en llegar la siguiente invitación a comer en casa de mis padres. Era una costumbre que manteníamos desde siempre. Cada cierto tiempo nos reuníamos todos alrededor de esa mesa enorme, con la esperanza de conservar un aire de familia unida. Yo acepté, aunque presentía que aquella sobremesa no iba a ser como las anteriores. Lucía llevaba días evitando mis llamadas y contestando mis mensajes con monosílabos. Sabía que guardaba la conversación pendiente, como quien afila un cuchillo. El olor a cocido inundaba el comedor cuando llegué. Saludé a mis hermanos, besé a mis padres y ocupé un lugar en la mesa.
Lucía estaba frente a mí con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Apenas me miró ocupada en servir comida a sus hijos, mientras Rodrigo asentía a todo lo que ella decía con esa calma que rozaba la sumisión. Al principio las charlas fueron ligeras, el colegio de los niños, el precio del gas, los problemas de salud de un tío. Yo me concentré en partir un trozo de pan y en escuchar sin intervenir demasiado. Pero sabía que tarde o temprano la conversación giraría hacia el tema prohibido. Y así fue. Mamá, dijo Lucía de repente con voz clara y sin rodeos. No podemos seguir fingiendo. Tienes una casa nueva. Y lo ocultaste a todos. Los cubiertos se detuvieron. El silencio se extendió por la mesa como una mancha. Es cierto que la compré, respondí con serenidad. Lo hice con mis ahorros y con la ilusión de tener un lugar propio donde descansar. Lucía apoyó las manos sobre el mantel inclinándose hacia mí. Tienes que pensar en tus nietos. Los niños necesitan espacio, un jardín donde jugar, habitaciones para crecer. Esa casa debería ser para ellos, no para ti sola. Sus palabras me atravesaron. No hablaba de compartir, sino de apropiarse. Lucía, esa casa la he comprado yo. Contesté conteniendo la rabia. Es fruto de mi esfuerzo, de los años que trabajé en la biblioteca y de cada euro que he ahorrado con cuidado. No le debo nada a nadie. Ella soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que a tu edad necesitas una casa nueva? No tienes pareja, no tienes niños pequeños. En cambio, yo tengo responsabilidades, facturas, hijos que criar. ¿No ves que sería más lógico que la casa estuviera a nuestro nombre, Rodrigo? Intervino entonces con un tono conciliador que no engañabas a nadie. Quizá Lucía tenga razón. Amalia, tal vez podrías pensar en ceder la propiedad, quedarte con una habitación y ya. Sería lo más práctico para todos. Sentí cómo se me encendía la cara. Miré a mis padres esperando una palabra de apoyo, pero sus expresiones oscilaban entre la incomodidad y la aprobación silenciosa hacia Lucía. Fue mi hermano menor quien rompió el equilibrio. No me parece justo, dijo bajando el tenedor. Mamá tiene derecho a disfrutar de lo que es suyo. Siempre ha ayudado a todos, y ahora es su turno. La tensión creció. Unos defendían a Lucía, otros me defendían a mí. La mesa que tantas veces nos había unido se convirtió en un campo de batalla. Los niños se quedaron callados, confundidos por el tono elevado de los adultos. Yo, en medio de aquel fuego cruzado, levanté la voz. Basta. No voy a permitir que discutáis por algo que no os pertenece. He comprado esa casa para mí con mi dinero. No pienso cederla, ni venderla, ni convertirla en un regalo. Ya basta de tratarme como si no pudiera decidir. El silencio cayó de nuevo pesado como una losa. Lucía me miraba con una mezcla de furia y desconcierto. Mi padre carraspeó. Mi madre se acomodó las gafas, pero nadie dijo nada más. El mensaje estaba claro, yo había marcado un límite. El resto de la comida se desarrolló en frases sueltas y miradas esquivas. Nadie disfrutó del postre ni del café. Cada cual estaba demasiado ocupado procesando lo ocurrido. Cuando finalmente me levanté de la mesa, recogí mi bolso con la dignidad intacta. Al salir al patio escuché a lo lejos cómo Lucía seguía murmurando, convencida de que la casa debía pertenecerle. Yo, en cambio, sentí dentro de mí una certeza más fuerte que cualquier reproche. Había defendido mi derecho a vivir con autonomía. Y mientras me alejaba de la casa de mis padres, comprendí que aquella batalla apenas era el comienzo, y que pronto tendría que proteger no solo la propiedad, sino también la paz recién conquistada en mi propio hogar. A los pocos meses de instalarme en la casa, tuve que viajar unos días a Valencia. Una amiga me había invitado a una exposición en la universidad donde trabajaba, y acepté con gusto. Pensé que un cambio de aires me vendría bien después de tanta tensión familiar. Preparé una maleta pequeña, cerré bien las ventanas, y antes de salir, eché un último vistazo al jardín.
todo estaba en calma, como si me despidiera con la promesa de esperarme intacto a mi regreso. La primera noche en Valencia, dormí tranquila. El hotel era sencillo, pero bastaba con saber que no tenía a nadie encima, arrastrando muebles ni golpeando paredes, para sentirme agradecida. El segundo día lo pasé entre conferencias, cafés con viejos conocidos y paseos por el casco antiguo. Me sentía ligera, casi joven de nuevo, hasta que la tercera noche llegó la llamada que me devolvió a la realidad. Era cerca de la medianoche. El número en la pantalla era el de Pilar. Respondí enseguida pensando que algo grave le había ocurrido. Su voz sonaba firme, pero había en ella un temblor contenido. Amalia, perdona que te llame a estas horas, pero acabo de ver luces en tu casa. Y no hablo de un parpadeo. Las ventanas del salón están encendidas y he escuchado movimiento. Me quedé helada. En mi mente apareció la imagen de mi casa, vacía, cerrada, con doble llave. ¿Cómo podía haber luces si yo no estaba allí? No será un error. Pilar, pregunté tratando de sonar razonable. Quizá algún reflejo o... No, hija, me interrumpió con firmeza. Vivo aquí desde hace décadas, sé cuando algo no cuadra. Hay gente dentro. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. Sin embargo, la incredulidad me protegía como un escudo. Pensar que alguien pudiera haber entrado era demasiado para mí. Dudé, di vueltas con explicaciones absurdas. Tal vez un fallo eléctrico, tal vez la imaginación de Pilar. Ella insistió un par de veces más, pero mi silencio la fue enfriando. Finalmente suspiró con cierta dureza. Está bien, no quiero molestarte más. Solo te aviso. Haz lo que creas conveniente. La línea se cortó y me quedé mirando el móvil con el pulso acelerado y la garganta seca. No llamé a la policía. No hice nada más que sentarme en la cama y repasar mentalmente cada detalle. Había cerrado la puerta, había bajado las persianas. ¿Cómo era posible aquella noche apenas dormí? Entre sueños interrumpidos me llegaban imágenes de sombras cruzando mi salón de manos, tocando mis cosas de risas apagadas. Quise convencerme de que Pilar se había confundido, que quizás alguien pasaba por la acera y ella había interpretado mal. Pero en el fondo sabía que mi vecina no hablaba a la ligera. A la mañana siguiente traté de distraerme con la exposición, pero la inquietud me acompañó como una sombra. Mi casa, mi refugio secreto, ya no me parecía tan invulnerable. Y aunque intentaba convencerme de que nada pasaba dentro de mí, germinaba la certeza de que la primera advertencia es siempre la que más duele ignorar. No tardé demasiado en actuar tras aquella llamada de Pilar. El desasosiego que me dejó fue tan profundo que apenas regresé de Valencia pedí cita con una empresa de seguridad. El técnico me habló de cámaras pequeñas, casi invisibles, capaces de enviar imágenes en tiempo real a mi teléfono. Al principio me dio vergüenza admitir que quería instalarlas dentro de mi propia casa, como si desconfiara del mundo entero. Pero luego recordé las palabras de Pilar y su tono de certeza. No iba a arriesgarme de nuevo. En 2 horas el trabajo estaba hecho: una cámara sobre la entrada principal, otra camuflada en una estantería del salón, un sensor en la cocina y otra más discreta en el pasillo que daba a los dormitorios. Desde la aplicación del móvil podía ver cada ángulo. La primera noche revisé la pantalla como si fuera un oráculo: puertas cerradas, luces apagadas, todo en calma. Así lo hice durante varias semanas. Cada mañana antes de salir a comprar el pan y cada noche antes de acostarme, comprobaba que mi refugio seguía intacto. Con el tiempo el hábito se volvió rutina y la ansiedad se suavizó. Empecé a creer que quizá Pilar se había confundido, que sus ojos cansados habían imaginado sombras inexistentes. Pero la tranquilidad duró lo que tardó en llegar mi siguiente viaje. Era una salida corta a Zaragoza para visitar a una antigua compañera de la biblioteca. Apenas planeaba estar 4 días fuera. Antes de marcharme le avisé a Pilar como siempre, y ella me aseguró que estaría pendiente de cualquier cosa.
Me subí al tren con el corazón ligero, convencida de que las cámaras serían mis ojos y mi escudo. La primera noche en el hotel mientras cenaba, revisé la aplicación, todo en orden. El segundo día lo mismo. Pero la tercera noche, justo cuando me disponía a apagar la luz, el móvil vibró con una notificación. Era del sistema de seguridad movimiento detectado en el salón. Sentí un nudo en el estómago. Abrí la aplicación de inmediato y el aire se me heló en los pulmones. En la pantalla vi mi salón iluminado. Y no solo eso, vi movimiento, gente riendo, copas alzándose en brindis. Ajusté la imagen y reconocí rostros que jamás habría esperado encontrar allí. Eran mis propios padres, mi hija Lucía y Rodrigo. Se movían con la familiaridad de quien se siente dueño de un espacio. Lucía paseaba a un par de amigos por la casa señalando cada detalle con orgullo, como si estuviera mostrando un patrimonio heredado. Rodrigo servía vino en las copas que yo había colocado en el aparador. Mi madre sacaba platos de la cocina colocando la comida en la mesa como si fuese la anfitriona. Mi padre, sentado en mi sillón favorito, daba palmaditas en la rodilla y reía como si aquel salón le perteneciera desde siempre. Me quedé clavada con los dedos temblando sobre la pantalla. No eran intrusos anónimos, no eran ladrones. Era mi familia celebrando una fiesta secreta en la casa que me habían reprochado comprar. La escena se volvió más dolorosa cuanto más miraba. Lucía se reía a carcajadas brindando por algo que no podía escuchar, pero cuyo gesto conocía de memoria, la celebración de un triunfo. En su mente, ¿cuál era el triunfo? Haber conquistado el espacio que yo me había reservado para mi libertad. No tuve fuerzas para llamar de inmediato. El impulso natural habría sido marcar su número y gritarles que salieran, que cómo se atrevían. Pero me contuve. Tal vez era el mismo instinto que me hizo instalar las cámaras, la necesidad de pruebas, de certezas, de no actuar a ciegas. Así que grabé lo que veía almacenando cada imagen, como testigo silencioso de la traición. Seguí observando durante casi una hora. Vi cómo Rodrigo abría botellas de vino que había guardado. Para ocasiones especiales, cómo mi madre repartía bandejas de comida comprada con mi dinero. Cómo mi padre brindaba orgulloso con los invitados de Lucía. Era como si yo no existiera, como si la casa hubiese sido siempre de ellos, y yo solo un rumor en los pasillos. Cuando finalmente la fiesta empezó a disolverse y apagaron las luces, me quedé sola frente al móvil, con el reflejo de mi propio rostro en la pantalla negra. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa satisfecha de Lucía, recorriendo mis habitaciones. Al día siguiente traté de distraerme con mi amiga en Zaragoza, pero las imágenes seguían en mi mente como un eco imposible de acallar. Supe entonces que la advertencia de Pilar no había sido un error. Había visto lo que vio porque era real. Mi familia se había apropiado de mi espacio en cuanto encontraron la oportunidad. Esa certeza me dolió más que cualquier portazo o discusión en la mesa familiar. Porque no se trataba ya de control o reproches, era invasión, apropiación descarada, la negación absoluta de mis límites. Y mientras el tren me devolvía a Castellón, juré que no dejaría pasar lo ocurrido. Esta vez, no, porque cuando quienes irrumpen en tu casa llevan tu mismo apellido, la traición pesa más que cualquier ofensa, y la respuesta no puede quedarse en silencio. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. La imagen en la pantalla no dejaba lugar a dudas. Mi familia estaba celebrando en mi salón, como si fuese suyo. Lucía enseñaba cada rincón con gesto de triunfo. Rodrigo servía copas y mis padres se comportaban como anfitriones orgullosos. Me hervía la sangre, pero algo dentro de mí me frenó. Llamarlos de inmediato significaba gritos, insultos, promesas vacías de que era solo una vez. No, esta vez no. Abrí la aplicación de llamadas y marqué el 112. Una voz serena me respondió. «Emergencias, dígame». Tragué saliva. «Soy Amalia Berenguer».
Estoy fuera de mi domicilio, pero ahora mismo hay gente dentro de mi casa. Tengo cámaras de seguridad que lo demuestran. La operadora me pidió calma y comenzó a hacer preguntas. Le di la dirección exacta, el número aproximado de personas, la descripción de la situación. Mientras hablaba, mi mirada no se apartaba de la pantalla. Veía a mi padre alzando una copa, a mi madre colocando platos en la mesa, a Lucía, riéndose como si estuviera en una fiesta de su propiedad. ¿Puede confirmar que no les ha dado permiso para entrar?, me preguntó la voz firme al otro lado. Por supuesto que no, respondí con un hilo de voz que pronto se transformó en grito. «Esa es mi casa. Nadie tiene derecho a estar allí». La operadora me pidió que mantuviera la conexión abierta y que narrara en directo todo lo que viera. Me sentí como una reportera de mi propia desgracia, describiendo cada movimiento, quién entraba en la cocina, quién se sentaba en mi sillón, quién abría mis armarios. Mis palabras se entrecortaban con la rabia, pero también con una extraña claridad. No estaba actuando por impulso. Estaba recogiendo pruebas. En un momento dado vi a Rodrigo destapar una de las botellas de vino que había guardado para celebrar sola mi cumpleaños. La etiqueta desgarrada brilló bajo la luz y escuché sus risas a través del altavoz de la aplicación. «Están bebiendo de mis cosas», le dije a la operadora. «Es mi vino, mis copas, mi mantel». Ella me aseguró que las patrullas ya estaban en camino. Me pidió que no interrumpiera la transmisión, que mantuviera la calma. Yo obedecí. En lugar de ceder al impulso de llamar a Lucía y gritarle, decidí quedarme quieta documentando cada segundo. Esa frialdad repentina me sorprendió incluso a mí. Quizá era el instinto de supervivencia, o tal vez el cansancio de tantos años de silencios tragados. Cuando vi a mi madre apagando las luces del pasillo como si cerrara su propia casa, algo se quebró en mí. El dolor era punzante, pero debajo del dolor había una certeza nueva. Ya no bastaba con poner límites de palabra. Había que ponerlos con hechos. La operadora me avisó de que los agentes estaban a minutos de llegar. Observé cómo las sombras en mi salón seguían brindando, ajenas a lo que se avecinaba. Y mientras escuchaba la sirena lejana acercándose, comprendí que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de una discusión familiar, sino de justicia. Me quedé en silencio, respirando hondo, con el teléfono pegado al oído. En la pantalla mi propia sangre seguía riéndose bajo mi techo. Yo, en cambio, ya no reía ni temblaba. Esperaba con una serenidad extraña que la ley tocara a mi puerta en mi lugar. Y cuando vi a las luces azules reflejarse en los cristales de mi casa, supe que la verdadera confrontación apenas acababa de empezar. La sirena se filtró en la noche como una grieta de luz. Primero fue un rumor lejano, luego un zarpazo azul que rebotó en los cristales de mi salón. Lo vi todo desde la pantalla del móvil, con el 112 todavía en la otra línea. En el vídeo la fiesta avanzaba ajena a su propio final, copas alzadas, una carcajada que estallaba cerca de la cámara del pasillo, el tintineo de cubiertos contra loza. Y de pronto el golpe seco en la puerta, 3 toques firmes, profesionales, inapelables. La música se apagó como si alguien hubiese desenchufado el mundo. Durante un segundo nadie se movió. Lucía giró la cabeza hacia el recibidor con los ojos muy abiertos. Mi madre, que llevaba una fuente al comedor, se quedó a medio paso. Mi padre soltó la copa y se incorporó con una agilidad que no le veía desde hacía años. Fue Rodrigo quien reaccionó. Primero dejó la botella en la encimera, se pasó la mano por el pelo y caminó hacia la puerta con un gesto que quería ser dueño de casa. Otro golpe más fuerte. Una voz al otro lado, nítida incluso a través del micrófono de la cámara policía. «Abran, por favor». Vi el instante preciso en que el miedo atravesó a los presentes como una corriente fría. Nadie dijo: «No pasa nada». Nadie tuvo tiempo de inventar una broma. A Lucía se le trabó un mechón en el labio. Mi madre depositó la fuente en la mesa con un temblor que hizo bailar las aceitunas. Mi padre se irguió y buscó con la vista a Rodrigo, que ya giraba el picaporte.
Abrió apenas una rendija. La cámara del salón no captaba rostros, solo el vaivén de sombras en el recibidor. Pero la voz de la agente entró clara con ese tono firme, que no deja grietas. «Buenas noches. ¿El propietario de la vivienda?» Rodrigo contestó algo que no alcancé a oír. La agente insistió. «Necesitamos hablar con el titular. Hemos recibido aviso de ocupación sin permiso». En la pantalla la puerta se abrió del todo. 2 uniformes cruzaron el umbral, y el silencio de mi casa cambió de densidad. Lucía se adelantó, sonrisa tiesa, manos en alto, como quien exhibe tranquilidad. «Oficial. Debe de haber un malentendido». La agente la miró sin moverse de donde estaba profesional, una mano en la libreta y la otra cerca del cinturón. «¿Quién es la propietaria?» Hubo un instante de vacío. Nadie dijo mi nombre. Mi padre carraspeó. Dio un paso. «Somos familia esto». La agente lo cortó. «DNI, por favor, y explíquenme quién les autorizó la entrada». Rodrigo quiso recuperar el timón. Sacó la cartera con gesto rápido. «Mire, yo soy el yerno. La casa es de mi suegra, Amalia. Y...» La palabra suegra me atravesó desde el hotel como un alfiler. La agente tomó el documento. Lo leyó. Levantó apenas una ceja. «La señora Amalia está presente». Mi madre intentó una salida. «Ha salido unos días, pero nos dejó llaves». La agente sostuvo el silencio, lo justo para que la mentira quedara flotando. Llaves entregadas por la titular y autorización por escrito. Nadie respondió. En la pantalla el compañero de la agente caminó hacia el salón con paso medido, reconociendo espacios, fijándose en las copas, en las botellas abiertas, en los abrigos sobre mis sillas. Pasó junto a la cámara con tanta proximidad que por un instante solo vi el hombro azul y la linterna. Se inclinó hacia el mueble del recibidor donde yo había dejado semanas atrás un cuenco con duplicados en pruebas. Estaba vacío. El agente habló por emisora. La agente todavía en el hall dijo con claridad: «Necesito que todos se identifiquen y que apaguen cualquier equipo de música. Hasta aclarar la situación nadie entra ni sale». Lucía intentó sonreír de nuevo, esta vez con el borde desesperado de quien sabe que no cuela. «De veras, oficial, mi madre nos dio permiso. No estamos ocupando nada». La agente replicó sin subir el volumen. «La titular, señora Amalia Berenguer, está en comunicación con emergencias. Nos consta que está fuera y que no autorizó esta reunión. Vamos a actuar con respeto, pero necesito colaboración». La frase cayó como un telón. Rodrigo se tensó. Esa tensión la conozco. Llegase a su mandíbula. Se arruga en el entrecejo, se vuelve aire denso. A su alrededor. Dio un paso más, demasiado cerca del uniforme. «Esto es una barbaridad», dijo, y luego medio giro de muñeca hacia la agente, un gesto de explicación que se pareció mucho a una invasión. El compañero alerta se acercó en 2 trancos. La agente levantó la palma. «Señor, mantenga la distancia». Rodrigo insistió. «Está exagerando». Alzó el índice, tocó el aire que rodeaba la pechera del uniforme, y la escena basculó en un segundo. «Manos a la vista», ordenó el agente. Lucía soltó un Rodri ahogado. Mi madre murmuró: «Por favor». Mi padre dio un paso al lado, abriendo hueco como si supiera que la pared se le venía encima. Desde la pantalla vi cómo Rodrigo primero se resistía a la idea de obedecer, y luego, al sentir el metal insinuarse en el gesto, bajó los brazos a medias suficiente para que la gente los atrapara con una solvencia que no admitía réplica. Las esposas dijeron «clac», con una exactitud indecente en mi salón. La cámara del pasillo captó el resto, el agente conduciendo a Rodrigo hacia el sofá, con la rodilla ligeramente flexionada por si el detenido probaba a torcerse. Lucía temblando entre rabia y vergüenza. Mi madre frotándose las manos. Mi padre respirando por la boca como cuando sube las escaleras. La agente habló por radio de nuevo. Pidió unidad adicional y verificó datos. Luego miró a Lucía con un esfuerzo casi visible de empatía profesional.
Señora, entiendo que esté nerviosa, pero necesitamos claridad. ¿Cómo han accedido? Lucía parpadeó, buscó atajos. Tenemos una copia de antes. La agente la sostuvo con la mirada. Una copia hecha por un cerrajero, a solicitud de la propietaria. El silencio fue la confesión. El vecindario se asomó con el pudor morboso de las noches en que pasa algo. En el encuadre de la cámara exterior aparecieron cabezas tras las cortinas, sombras enrejadas en balcones. Reconocí a la hija de la vivienda de enfrente móvil en alto y a un señor joven de la esquina descalzo con bata que cruzó los brazos, como quien evalúa una obra. Entre todas las miradas una me resultó diferente. Pilar con una chaqueta sobre el camisón de pie junto a su puerta, los brazos atrás, el gesto firme de quien confirma lo que advirtió. La agente fue metódica. Tomó datos de todos, ordenó que apagaran por completo el equipo de música, pidió que recogieran sus objetos personales de manera controlada. A Rodrigo lo mantuvieron sentado esposado sin aspavientos. A Lucía le temblaban los labios. En algún momento intentó llamar por teléfono, pero la agente le indicó que esperara. Mi madre se aferró al respaldo de una silla y mi padre se empeñó en repetir que somos familia, como si esa palabra usada como salvoconducto tuviera fuerza legal. El compañero de la agente abrió de par en par la puerta de mi casa para ventilar el olor a vino y a picoteo caliente, y en ese gesto la noche entró como una sentencia. El azul de las luces dibujó sombras feas en la pared del recibidor. El agente tomó fotos con el móvil de servicio, la botella abierta, el mantel manchado, el bar con la llave aún colocada, las copas alineadas. Yo al otro lado del país grababa y a su vez la retransmisión de la cámara, consciente de que cada segundo se convertía en documento. Hubo un último intento de Rodrigo por enderezar su orgullo. Se incorporó medio palmo como si la altura pudiera devolverle autoridad y masculló algo sobre exceso de celo. El agente, sin brusquedad, lo recolocó con un toque breve. Lucía empezó a llorar en silencio con los hombros rígidos sin permitir que la lágrima descendiera del todo. Mi madre preguntó si podían al menos recoger la fuente de comida. La agente asintió siempre que lo hiciera con una bolsa y a la vista. Sit-sint-io. Cuando la unidad adicional llegó, el protocolo se volvió coreografía. El agente leyó derechos, informó de la intervención y de la necesidad de traslado para identificación y diligencias. Rodrigo salió primero con los brazos atrás y la cabeza en alto, forzando un gesto de dignidad que no le alcanzaba. Lucía lo siguió recogiendo un bolso a toda prisa. Mis padres caminaron detrás envejecidos de golpe bajo el neón de la patrulla. Las miradas de los vecinos se cerraron como persianas cuando el coche arrancó. Volví a quedarme con la casa en la pantalla vacía expuesta con la puerta entornada, el mantel torcido, 2 copas huérfanas sobre la mesa. La operadora todavía en línea me habló con voz más cálida. Señora Amalia, las unidades confirman intervención y traslado. En breve la contactará un oficial para las diligencias. Asentí en silencio aunque ella no podía verme. La respiración me volvió a un ritmo humano, de golpe, como si hubiese estado conteniendo el aire desde el primer golpe en la puerta. Colgué y marqué a Pilar. Me atendió al segundo toque. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo sin preámbulos. Le di las gracias. Me pidió que cuando regresara le avisara para acompañarme al entrar. Contesté que sí, que no quería cruzar ese umbral sola. Después me quedé mirando el techo de la habitación del hotel, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo azul de las sirenas en mis cristales, la curva exacta de las esposas cerrándose las manos de mi madre, temblando sobre la fuente. A la mañana siguiente, como me anunció la operadora, sonó el teléfono. Era un oficial de comisaría. Habló con corrección, me informó de que habían quedado varios efectos recogidos y de que se iniciarían diligencias por entrada no autorizada y resistencia leve. Me pidió que acudiera cuanto antes a formalizar la denuncia,
y aportar las grabaciones. Dije que volvería esa misma tarde a Castellón y que llevaría todo preparado en un pendrive. Antes de colgar, el oficial añadió que algunas declaraciones resultaban contradictorias y que sería importante mi versión para fijar los hechos. Agradecí la claridad, tomé nota de la hora, y al cerrar el móvil, supe que mi siguiente paso no se jugaría ya en la pantalla, sino frente a una mesa de comisaría, con mi nombre y mi firma puestos en orden. La comisaría olía a café recalentado y a papeles húmedos. Entré con paso inseguro, aunque por dentro llevaba una firmeza que no me recordaba. Al fondo, en una sala de espera amplia, estaban ellos Lucía con los ojos enrojecidos, Rodrigo con las muñecas aún marcadas por las esposas, mis padres sentados juntos como si la edad y la vergüenza los hubieran encogido. Lucía fue la primera en levantarse. Corrió hacia mí y antes de que pudiera saludar me espetó. «Mamá, tienes que decirles que fue un malentendido. Diles que nos diste permiso, que todo esto es un error». Me quedé mirándola. Su voz, siempre tan segura, ahora sonaba rota, pero no por arrepentimiento, sino por miedo. Me tomó del brazo con fuerza. «Por favor, mamá. Rodrigo no puede pasar la noche aquí. Los niños nos esperan. Tú no quieres que sufran, ¿verdad?» Sentí el peso de esa manipulación conocida, la misma que tantas veces había utilizado para que accediera Sukhesa a sus caprichos. Pero esta vez no. Retiré el brazo despacio, como quien aparta una venda húmeda que ya no sirve. «Lucía», le dije en voz baja, «yo no he mentido. Esa es mi casa y no teníais derecho a entrar». Ella parpadeó incrédula. Mi madre intervino entonces, levantándose con dificultad. «Amalia, ¿qué estás haciendo? Somos tu familia. ¿De verdad quieres que nos traten como delincuentes?» Mi padre asintió con esa severidad que conocía desde niña. «Hija, esto no es necesario. Lo que se hace en familia se resuelve en familia». Esa frase fue la chispa que me encendió por dentro. «No, papá. Lo que se hace en familia se respeta. Y vosotros no respetasteis nada. Ni mi decisión, ni mi intimidad, ni mi esfuerzo». El silencio cayó sobre la sala como un telón pesado. Lucía me miraba como si no me reconociera. Rodrigo apartó la vista enfurruñado. Mis padres parecían más viejos que nunca, hundidos en una decepción que no entendía si era hacia mí o hacia ellos mismos. Un agente se acercó con un formulario en la mano. Me pidió que confirmara por escrito lo que ya había declarado por teléfono, que nadie tenía mi autorización para usar la casa, que no había cedido llaves, que desconocía cómo habían accedido. Firmé con letra firme, sin temblor, como quien levanta un muro definitivo. De reojo vi cómo Lucía negaba con la cabeza, incapaz de asumir la derrota. Mi madre me susurró: «Te estás equivocando», que resonó como un eco del pasado. Pero ya no era una niña temerosa de decepcionarlos. Era una mujer mayor que había aprendido a poner su dignidad por encima de todo. Entregué el formulario a la gente y al hacerlo, sentí que algo en mí se cerraba para siempre. La grieta con mi familia ya no era temporal, se había convertido en un abismo. Y mientras me dirigían a otra sala para entregar las grabaciones de las cámaras, comprendí que la verdad apenas empezaba a desvelar su cara más oscura. Me citaron unos días después en la comisaría para ampliar mi declaración. Llegué temprano con una carpeta bajo el brazo que contenía copias de las grabaciones y las facturas de la instalación de las cámaras. El oficial que me atendió, un hombre de gesto cansado pero cordial, me pidió que me sentara. Me ofreció un vaso de agua antes de abrir el expediente sobre la mesa. «Señora Berenguer», dijo repasando las hojas, «ya hemos podido esclarecer cómo accedieron a su vivienda». Lo miré fijamente con el corazón acelerado, aunque parte de mí ya intuía la respuesta. No hubo ningún allanamiento violento continuo, ninguna cerradura forzada, ningún cristal roto. Eso nos dio la pista. Asentí en silencio. Lo que ocurrió, prosiguió el oficial, es que su hija, durante una de sus visitas previas, hizo un molde de las llaves. Usó un material plástico blando,
de esos que se utilizan para trabajos manuales, y después llevó la impresión a un cerrajero que, sin hacer demasiadas preguntas, fabricó duplicados. Me llevé una mano al pecho, no por sorpresa absoluta, sino por la confirmación del presentimiento que ya me rondaba. Recordé aquella tarde en que Lucía insistió en ayudarme a ordenar el recibidor. Ahora entendía por qué había manipulado las llaves con tanto interés. Además, añadió el agente hojeando otra parte del informe, su hija contaba con información detallada de sus viajes. Parece que un conocido suyo trabaja en la empresa donde usted estuvo empleada, concretamente en recursos humanos. Esa persona le facilitaba sin autorización las fechas de sus desplazamientos. Así se aseguraban de que la casa quedara vacía para organizar las reuniones. Sentí que el aire de la sala se espesaba. No era una imprudencia ni un accidente, era un plan premeditado tejido con paciencia y frialdad. Lucía había unido las piezas de un rompecabezas perverso, la copia de las llaves, la complicidad de un informante y la convicción de que yo no me atrevería a denunciar. El oficial me miró con cierta compasión. Sé que no es fácil escuchar esto, pero es importante que entienda la magnitud de lo ocurrido. No se trata de una confusión, sino de una estrategia consciente para disponer de su propiedad sin su consentimiento. Apunté mi firma en los papeles que me extendió. La pluma parecía pesar el doble. Cada letra trazada era una estocada en la idea que me quedaba de mi hija. La Lucía que recordaba de niña, la que corría por la biblioteca mientras yo terminaba de archivar, había desaparecido bajo esa mujer, capaz de fraguar engaños con la misma naturalidad con la que pedía un café. Cuando terminé, guardé silencio un instante respirando hondo. El oficial me indicó que el proceso seguiría su curso. Sanciones, posibles cargos por allanamiento, uso fraudulento de llaves y, en el caso del informante, violación de confidencialidad laboral. Me preguntó si quería proceder con todo el peso de la ley. Respondí que sí, aunque la voz me salió más baja de lo que quería. Sí, porque la dignidad, una vez arrebatada, solo se recupera con firmeza. Al salir de la comisaría, la luz del mediodía me cegó. Caminé despacio hasta la plaza cercana, me senté en un banco y dejé que los pensamientos se ordenaran. La traición no venía de extraños, sino de mi propia sangre, y eso dolía más que cualquier ruido de los vecinos de mi antiguo piso, porque los ruidos se podían tapar con tapones. Pero las grietas que deja la familia cuando decide usurparte son imposibles de silenciar. Recordé a Pilar su ofrecimiento generoso, su mirada limpia al otro lado de la verja. Ella me había advertido sin pedir nada a cambio. Qué contraste con la astucia fría de mi hija, con la complicidad silenciosa de mis padres. Comprendí que los lazos de verdad no siempre llevan apellido compartido. Respiré hondo y me juré que no volvería a bajar la guardia. Cambiaría de nuevo las cerraduras, instalaría un sistema más avanzado, y esta vez no guardaría silencio. Si alguien preguntaba, diría la verdad que mi hija había violado mi confianza y mi hogar. Volví a casa con paso lento, pero seguro. El jardín me recibió con su calma más habitual, y el canto de un mirlo en la higuera me pareció un recordatorio de que aún había belleza que valía la pena proteger. Abrí la puerta con mis llaves nuevas y sentí que, pese al dolor, seguía teniendo un lugar donde empezar de nuevo. Esa noche, mientras revisaba por enésima vez las imágenes guardadas en el teléfono, supe que la batalla ya no se libraba en secreto. Había pasado demasiado tiempo soportando, callando, justificando. Ahora todo estaba al descubierto y la siguiente jugada dependería de mi capacidad para sostener la verdad frente a quienes aún intentaban disfrazar la traición de necesidad. El mismo día que recogí el informe policial, decidí que no podía perder ni una hora más. Llamé a un cerrajero de confianza recomendado por un antiguo colega de la biblioteca. Llegó con una maleta de herramientas y en menos de una tarde todas las cerraduras de la casa quedaron sustituidas por modelos de alta seguridad.
Le pedí también que instalara un bombín con sistema anti-bumping y llaves imposibles de duplicar sin tarjeta de propiedad. Cuando me entregó aquella tarjeta, la sostuve como si fuese un nuevo documento de identidad, un escudo personal contra el engaño. Al día siguiente vinieron los técnicos de la empresa de seguridad. Mejoraron el sistema de cámaras y colocaron una alarma silenciosa conectada directamente con la policía. El pitido de prueba al activarse me produjo un escalofrío, pero también una paz que hacía tiempo no sentía. Por fin mi casa parecía blindada no contra ladrones desconocidos, sino contra la invasión más dolorosa, la de mi propia sangre. Quise dejar constancia de todo de forma legal. Acudí al registro de la propiedad para actualizar mis datos de contacto, asegurándome de que cualquier trámite pasara exclusivamente por mí. Luego pedí a un notario que certificara la instalación de las nuevas cerraduras y el cambio de llaves por si en algún momento alguien volvía a alegar derechos que no tenía. Salí de la notaría con un sobre cerrado bajo el brazo y la sensación de haber firmado un pacto conmigo misma. Nunca más permitiría que otro decidiera por mí. Mientras tanto, las llamadas no cesaban. Lucía insistía una y otra vez, primero con súplicas, después con reproches. Mis padres me escribían mensajes confusos mezclando la decepción con la culpa. Rodrigo me envió un correo breve, frío, casi amenazante. Yo no respondí a ninguno. Cuando el timbre sonó una tarde y reconocí la silueta de mi hija a través de la mirilla, me limité a no abrir. El silencio fue mi respuesta más contundente. Para que no quedara lugar a dudas, redacté un correo largo y claro dirigido a todos ellos. En él expliqué que la casa era exclusivamente mía, que la entrada no autorizada había tenido consecuencias legales y que cualquier intento de repetición sería denunciado de inmediato. No había rencor en esas líneas, solo una frontera dibujada con tinta firme. Pulsar el botón de enviar me hizo sentir ligera, como si me hubiera quitado un peso de los hombros. Pilar, atenta como siempre, reforzó mi decisión. Venía cada mañana a saludar desde la verja, compartía tomates de su huerto y me recordaba que no estaba sola. Una tarde me ayudó a colocar un candado extra en la puerta del cobertizo y me dijo con una sonrisa: «Ya lo ves, Amalia. Las llaves nuevas no solo cierran puertas, también abren tranquilidad». Me reí con ella y pensé en lo cierto de sus palabras, porque en cada giro de llave, en cada pitido de la alarma al activarse, no solo estaba protegiendo ladrillos y muebles, sino mi dignidad, mi derecho a vivir sin intromisiones. Esa noche, al apagar la luz y escuchar el clic definitivo de la cerradura recién instalada, sentí que volvía a dormir bajo un techo seguro. Y en ese descanso profundo, supe que aún me quedaba un último paso: reconciliarme, no con ellos, sino con mi propio futuro, el que ya se acercaba entre los surcos del jardín y las semillas de romero que Pilar y yo habíamos decidido plantar juntas. Los días que siguieron fueron distintos. No porque la herida hubiera cicatrizado de repente, sino porque aprendí a caminar con ella, sin sentir que me vencía. Mi casa ya no era un territorio amenazado, era mi refugio, con cerraduras nuevas, alarma discreta y sobre todo un muro invisible que me separaba de lo que ya no estaba dispuesta a permitir. Una tarde de primavera, Pilar me llamó desde la verja. Traía un manojo de esquejes de romero recién cortados de su huerto. «Plántalos junto a la tapia», me dijo. «El romero protege y perfuma». Acepté su regalo con emoción. Juntas cavamos pequeños huecos en la tierra, hundimos las raíces y cubrimos con cuidado, como si estuviéramos enterrando miedos antiguos y sembrando promesas nuevas. El olor fresco del romero impregnó el aire y por primera vez en mucho tiempo sentí que la tierra respondía a mis manos. Después nos sentamos en el banco de hierro que había colocado bajo la higuera. Pilar sacó de su bolso un termo con té de hierbas y 2 tazas. El sol caía despacio, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados.
Bebimos en silencio, dejando que el momento nos envolviera. No hacía falta hablar demasiado, la complicidad estaba en la serenidad compartida. Miré mi casa desde el jardín. Las contraventanas verdes, la puerta recién reforzada, las paredes que aún conservaban olor a pintura. Pensé en todo lo que había ocurrido. La traición, la invasión, las noches de angustia. Pero también en lo que había ganado la certeza de que había sabido defenderme, de que mi voz aún tenía fuerza, de que mis límites eran válidos, aunque otros los despreciaran. Recordé las palabras de mi padre en la comisaría reclamando que en familia todo se arregla, y comprendí que para mí arreglar no era ceder, ni callar, ni entregar lo que me pertenecía. Era al contrario sostener con firmeza la llave de mi dignidad, porque una casa puede reconstruirse, pero la confianza rota no se levanta tan fácil. Pilar me miró de reojo y sonrió. «Te noto más tranquila». «Lo estoy», respondí. «He comprendido que una casa son paredes. La dignidad, la cerradura». Las palabras salieron de mí con naturalidad, como si hubieran estado esperando todo este tiempo para ser pronunciadas. Ella sintió y me dio un leve toque en la mano cómplice y respetuoso. Cuando anocheció, encendí una pequeña luz en el porche. El romero recién plantado parecía brillar bajo la claridad artificial, como una frontera viva entre el pasado y lo que vendría. Los recuerdos de las discusiones, de los reproches y de las manos invasoras hurgando en mis cajones seguían ahí, pero ya no me paralizaban. Eran parte de mi historia, no de mi presente. Terminé el té. Inhalé el aroma del jardín y me dejé envolver por una paz interior que no recordaba desde hacía años. No había reconciliación superficial que maquillar, ni perdón fácil que entregar. Lo que había era otra cosa. El inicio de una vida donde el respeto empezaba en mi propia puerta, bajo la cerradura que solo yo podía girar. Esa noche, al entrar en casa y cerrar con llave, supe que había recuperado más que un techo. Había recuperado el derecho de decidir quién entraba en mi vida y quién quedaba fuera. Y en ese gesto simple, sentí que el futuro al fin me pertenecía.